Especiales Cristovisión presenta. Me alegra mucho compartir con ustedes, queridos cristovidentes, en esta celebración del Jubileo para América, la oportunidad de compartir con tantos cardenales, obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, religiosas que ustedes han tenido. Es una oportunidad maravillosa para conocer cómo se vive la fe en América y en el mundo. Y hoy tenemos a un sacerdote muy querido, muy especial, que trabaja en la Secretaría, en la nueva Secretaría de Comunicaciones del Vaticano, el padre Ariel Beramendi. Nos alegra mucho tenerte aquí, ya nos habíamos visto, sí. Ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo, muchas gracias. Pero me alegra mucho tenerte en Cristovisión. Qué bueno que gracias. estés aquí en esta celebración. Muchas gracias, para mí una alegría haber podido estar presente en estos días de verdadera celebración del jubileo. Este tema de la nueva Secretaría de Comunicaciones vale la pena contárselo a todos los cristovidentes, sí, porque hablábamos siempre del Consejo Pontificio para las Comunicaciones. Sí, Contextualizamos. es más de un año en el que el Papa, en todo el contexto de la reforma de la Curia, porque cuando el Papa Francisco entró, los cardenales le pidieron que reformara la Curia, y él se echó a asesorar por 9 cardenales. Se trata de toda la Curia romana, y en específico en el tema de comunicación se hicieron algunos estudios, y hace más de un año, en el 2015, el Papa decidió que esta reforma se concretice, después de tantos estudios, de tantos análisis, y nombró a Monseñor Dario Eduardo Viganò, un monseñor que es del norte de Italia, que sea el nuevo prefecto. Nombrando también, el Papa nombró y creó una nueva Secretaría para la Comunicación, en la que engloba todos los ámbitos de comunicación, todos los organismos de comunicación de la Santa Sede, que son 9. Por ejemplo, entre ellos la Radio Vaticana, el Centro Televisivo Vaticano, el periódico Observatorio Romano, la Sala de Prensa, el Pontificio Consejo para la Comunicación. Y desde enero de este año, 2016, ha empezado ya a funcionar la nueva Secretaría de la Comunicación, englobando ya dos ámbitos, que es el Pontificio Consejo para la Comunicación. Se disolvió dentro de esa Secretaría para la Comunicación. El Vatican Information Service también ya no está dando un servicio, porque se planifica hacer un servicio mucho más coordinado. Todo este proceso de la reforma de los medios de comunicación del Vaticano durará 3 años. Entonces estamos ya apenas terminando el primer año, donde se creará una sola plataforma de comunicación, sobre todo entendiendo la convergencia digital, ¿no? Que hoy en día no se puede ignorar. La convergencia digital a la que se fusionan lo que es el audio, el video, la foto, el texto, y haya una comunicación, una línea editorial en la comunicación del Vaticano. Hay que entender que el Vaticano no solo es el Papa, ¿no? El Papa es el sucesor de Pedro, pero tiene toda una estructura que es la Curia Romana, y ahí se maneja mucha información. Claro. Este tema de la confluencia, hoy vemos como el Papa pues es una figura mundial, claro. Todo lo que diga, todo lo que haga resuena en todos los medios. Pero tal vez este Papa se ha distinguido por enviar, lo hizo aquí en esta celebración del jubileo, videos con mensajes muy personales pues a las comunidades, a los congresos, a las celebraciones. ¿Esto ha sido parte de ese trabajo de reestructuración? Es parte, pero también ha sido la coyuntura en la que la personalidad del Papa ha sido muy abierta a estas nuevas formas de comunicar, directas, personales. Es un estilo, además, que se ha confluido y con la coyuntura de que se está reformando los medios de comunicación. Esto sin duda ayuda mucho a que la nueva forma de comunicar del Papa también sea como un aliciente, un estímulo para que la comunicación en la misma estructura de la Curia Romana se agilice, se coordine, sea más, como se llama en el mundo de la comunicación, peer-to-peer, tú a tú, ¿no? Porque cuando el Papa manda estos mensajes, o manda una carta, o llama por teléfono, es lo que está haciendo, una comunicación personalísima casi. Y ese es un nuevo estilo que se está formalizando también a través de la reforma de los medios de comunicación en el Vaticano.
De ese tema de comunicación del Papa, creo que a todo el mundo le ha causado pues gran alegría, pero da la sensación, y en eso tal vez tú nos puedes ayudar a iluminar con tu experiencia desde el Vaticano de Comunicaciones y tu experiencia ahora también académica y de escritor, que el mundo o los medios comerciales tratan de presentar este Papa tan renovador, pero su iglesia no tanto, ¿sí? Como que este Papa como dice cosas tan buenas, pero la iglesia como que no. Entonces, ¿cómo analizamos ese tema y cómo presentamos esto? Porque eso puede perjudicar también nuestra conciencia de iglesia y como la sensación de que el Papa va por un lado y la iglesia va por el otro. ¿Cómo salvamos esas interpretaciones? Sí. Alguna vez le han preguntado al Papa, ¿no? Porque se da justamente esta imagen del Papa bueno y la curia mala. Vamos a hablar de un contexto concreto, que es el que conozco, pero él mismo se ha encargado de decir que dentro, por supuesto, han habido pecadores o incluso corrupción, alguna vez ha dicho el Papa, dentro de esta estructura, con personas específicas, concretas, pero también ha dicho que hay mucha santidad dentro de la misma iglesia. Creo que respondiendo a tu pregunta, hay que ver que la primera persona que se reconoce pecadora es el mismo Papa, que dice: yo soy un pecador, vengo un pecador redimido, uno que ha experimentado la misericordia. Y este mensaje creo que tiene que aplicarse a toda la iglesia. Lo que pasa que a través del conocimiento general se piensa que se divide mucho, ¿no? Lo que son los obispos, lo que es el Papa, y no se toma en cuenta que la iglesia somos todos los bautizados. Y en esta iglesia donde somos todos los bautizados, donde está el Papa, donde están los obispos, los catequistas, la gente que incluso va solo el domingo a la misa, son la iglesia. Y ellos, en esta comunidad hay luces y sombras, hay pecadores que se reconocen tal y se abren a la misericordia de Dios, y también hay pecadores que les cuesta reconocerse personas que necesitan de la misericordia de Dios y del perdón, que les cuesta reconocerse que tienen debilidades o pecados. Entonces, es importante ver con honestidad que iglesia somos todos, ahí hay luces y sombras y tenemos la oportunidad de la misericordia. El Papa ciertamente es una figura pública, quizás el párroco de una parroquia pequeña no, pero tenemos en este momento un momento de gracia, un modelo, vamos a decir, que es el Papa, pero el modelo infinitamente mayor es Cristo, al que nosotros seguimos. Y no tengamos miedo de que, digamos, la cultura popular, digamos así, quiere dividir internamente, no solamente políticamente, sino internamente lo que es un Papa bueno y la Iglesia no tanto. Creo que es muy injusto hablar así. En tu experiencia de casi ya una década, ¿no? Sí. En visitar, en conocer la realidad de estar al servicio de las comunicaciones de la iglesia, conoces todas o muchas experiencias de comunicación. Precisamente tu libro nos cuenta y nos registra algo de esas experiencias. ¿Este libro nació de eso, de esas experiencias de comunicación que conoces? Este libro sí, son 10 años que he podido conocer la comunicación, la pastoral de la comunicación, es decir, el accionar de la iglesia en la comunicación, esa es la pastoral de la comunicación. Y como decía hace un momento, la iglesia somos todos, hay muchos ritmos, hay iglesias donde están muy adelantadas, modernizadas, hay iglesias mucho más discretas, mucho más pobres, pero eso creo que lo importante de la comunicación no solamente es el tener aparatos o no, y eso es lo que nos enseña el Papa Francisco en su nuevo estilo de comunicación. En este libro yo he plasmado algunos apuntes para la pastoral de la comunicación ante el desafío del ambiente digital, es decir, cómo las nuevas tecnologías, por ejemplo el Vaticano, se está reformando con el concepto de convergencia digital de todos los medios, la Radio Vaticana, la televisión, el periódico. Entonces, ¿eso cómo llega a una iglesia local, ¿no? ¿Cómo llega a una pequeña ciudad o una arquidiócesis un poco más grande? ¿Qué desafíos tienen? Ese es el análisis que he hecho, y lo he hecho también en concreto en Colombia, porque analicé mucho
un material que nunca se analizó con el permiso de mis jefes, obviamente, que eran los informes sobre comunicación que los obispos mandaron al Vaticano, un material de primerísima mano, y ahí vi cómo hay distintos enfoques, distintas maneras de asumir la comunicación. Algunos pastores con un poco más de recelo, otros como un desafío grande, otros como, por ejemplo, con gran ilusión, como que la Iglesia debe estar presente ahí, asociarse con las universidades católicas, asociarse con otras entidades de comunicación para hacer más fuerza. Y por ejemplo, Cristovisión, que también es un caso muy interesante de estudio, de análisis y de testimonio, porque ahí veo cómo se han unido las fuerzas para potenciar un mensaje, un estilo de comunicación, un mensaje que es eclesial, que es comunión, que en otras partes del mundo no están así. Creo que el caso de Cristovisión es importante. Y bueno, mucho de eso se refleja en este pequeño libro, que quiere ser un libro como un manual para la gente que le interesa la comunicación social, y explica un poco cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado la comunicación al interior de la Iglesia y luego plasmándose en la realidad latinoamericana y mucho más en Colombia, y cómo las diócesis han respondido a la digitalización, ¿no? Cuántas páginas web, cómo están manejando las redes sociales, y finalmente doy algunos criterios que quiero decir que es como la escuela que he tenido gracias a mis superiores allá en Roma, visitando América Latina y otras partes del mundo, la escuela de comunicación, el estilo, la propuesta, porque creo que la cuestión de la comunicación no es una cuestión técnica, sino es una cuestión de estilo, y es eso lo que el Papa lo refuerza más todavía, un estilo mucho más dialogante, un estilo de encuentro, un estilo de reconocerse pecador y, como decía el Papa, misericordiado, ¿no? Que ha experimentado la misericordia y que entonces tiene la capacidad de entender a otra gente que no piensa igual, que no es del mismo estilo que yo. Entonces ahí entra la comunicación. Y bueno, pues Padre, te agradezco mucho que hayas dado espacio a este libro. Hay que leerlo juiciosamente. Se llama Apuntes para una pastoral de la comunicación. Hoy hay que leerlo. Se consigue en PPC, editorial PPC. Aquí en Colombia está PPC, claro que sí. ¿Cuánto te demoraste escribiendo este libro? Bueno, esta es parte de una tesis doctoral. La tesis doctoral tiene 300 páginas y duré 5 años haciendo eso, porque además del trabajo tenía que hacer la tesis. Pero este es un pequeño capítulo que es el extracto, que es, digamos, la esencia de la tesis. Hay que leer el libro, pero voy a preguntarle algunas cosas, pero hay que leer el libro porque para todo el que está interesado en todos estos temas de comunicación, yo creo que es importante tener una referencia tan sólida como Apuntes para una pastoral de la comunicación, hoy, de Ariel Beramendi. Ariel, yo me doy cuenta que seguramente este es un tema de toda América Latina y en muchos lugares, pero sobre todo de América Latina, hay un gran deseo de comunicar el Evangelio. Páginas web, emisoras, estaciones de televisión, pero creo que sería muy interesante, hay que leerlo, vuelvo a insistir, no nos vas a contar tu libro porque sería es mejor disfrutarlo, pero ¿por qué no nos das algunos criterios importantes para que cualquier persona que diga, quiero hacer esta propuesta de comunicación católica, realmente sí sea católica, sí sea evangelizadora, no sea solo un destello de buena voluntad que termine después en un fracaso o en algo que no dé el mensaje claro? Sí, lo primero que he descubierto, aunque parece muy lógico, pero ya luego tenerlo con datos y, digamos, fundamentados, fue muy interesante saber que a más medios de comunicación no necesariamente se tiene una mejor comunicación. Más medios de comunicación no significa mejor comunicación. Y es eso lo que pasa también en la Iglesia. A veces hay muchas realidades aisladas, insulares, y eso, si no hay un espíritu eclesial, perjudica mucho porque el mensaje se empieza a fragmentar y a dividir. Creo que también, por otro lado, en la Iglesia no puede haber la uniformidad. Es decir, no todos tienen que hablar exactamente con un solo estilo. En la Iglesia
prima y se fomenta la unidad, pero no la uniformidad. Con esos criterios yo he visto que hay, no solamente en Colombia, sino en tantas partes, como decías tú, pequeñas iniciativas que nacen como querer inventar el agua tibia, ¿no? Y muchas veces son perjudiciales porque representan al interno de la iglesia a una visión muy sesgada de dentro de la iglesia. Gracias a Dios en América Latina todavía no tenemos esta realidad de extrema derecha, extrema izquierda, como sucede en otras latitudes del mundo dentro de la Iglesia Católica. Tenemos un mismo idioma que nos ayuda mucho a comunicar, pero lo importante es sentirse iglesia. Hay medios de comunicación que se dicen llamar católicos y disparan contra el Papa terriblemente. Entonces ahí hay una tergiversación de lo que se llama sentirse o ser un medio católico, ya sea a nivel de página web, a nivel de radio o a nivel de televisión, esto no importa. Eso necesita mucha humildad, y sobre todo para los que dirigen pequeños o grandes medios de comunicación, creo que hay una palabra que nos olvidamos, que es el discernimiento. Porque el discernimiento dentro de nuestra fe nace de una experiencia profunda de oración, de meditación y también de saber incluso sentirse redimido, ¿no? Y cuando uno se siente redimido, cuando uno discierne delante de Dios en oración, seguramente va a ser muy difícil que señale con el dedo quién es peor que yo, porque uno no se va a sentir más puro que otro, ¿no? Que sin duda no es una actitud de Jesús. Y también tenemos, como decía el Papa, nuestro Papa de hoy, nos muestra ese camino. Entonces, al iniciar un medio de comunicación, pequeño o grande, una iniciativa de comunicación, porque ya no quiero solo hablar de medios, sino también de iniciativas, un grupo, una red, incluso una misma página de Facebook o de una red social, tiene que estar bien fundamentada en la oración, en el sentirse iglesia. No puede haber un medio o una iniciativa de comunicación que dispare barro contra la misma madre, ¿no? Hay que ser muy honestos, que sí, pueden haber errores, hay errores y hay que saber reconocerlos y dialogar, pero seguramente no ir por su cuenta, como decía, no inventar el agua tibia, porque creo que los comunicadores católicos no vamos a inventar nada nuevo. Quizás vamos a renovar nuestro estilo, pero para eso hay que ser iglesia, porque no se trata de usar la comunicación social para un protagonismo personal, porque el protagonista no somos los comunicadores, sino es Cristo, no es el Papa, es Cristo. Nosotros seguimos a Jesús. Y bueno, desde esa visión uno tiene que, pues, si quiere ser comunicador social y hacer valer este talento, hacer crecer este talento, pues tiene que prepararse, porque con buenas intenciones no se va adelante. Y hay un dicho que no sé si conocen en Colombia, un poquito fuerte, pero dicen que de buenas intenciones está empedrado el infierno. Sí, se conoce mucho, es verdad. Padre Ariel, muchas gracias por compartirnos este libro y por ofrecerlo para todos los cristovidentes. Apuntes para una pastoral de la comunicación hoy de Ariel Beramendi. Bien sabes que el canal Cristovisión es tu casa. Les agradezco mucho, los conozco desde siempre y me agrada saber que siguen madurando y creciendo como iglesia con los talentos de la comunicación. Ustedes, gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Especiales Cristovisión presentó